Hola, buenas a todos y a todas. Eh, a ver, la idea de estas sesiones que periódicamente voy a subir a YouTube, estas clases que van a estar grabadas, se van a corresponder con las 22 preguntas que tenemos de preparación para la EBAU. Es decir, que ya nos vamos a centrar única y exclusivamente en estas 22 preguntas. Lo vamos a comenzar justamente al revés desde el punto de vista cronológico. Eh, ¿Por qué quiero que sea así? Pues porque seguramente tenéis mucho más reciente los acontecimientos de los que vamos a hablar ahora, de los que acabaremos hablando al final, ¿no? Que será de comienzos del siglo XIX. El orden va a ser el que tenemos estipulado, es decir, desde la pregunta 22 hasta la pregunta número 1. Sabéis que las 11 primeras preguntas corresponden a temas del siglo XIX y de la pregunta 12 hasta la 22, es decir, el segundo bloque corresponde al siglo XX y por lo tanto eh, son por las que vamos a comenzar. El primero de los temas lo tenéis ahí, es esa evolución de carácter social y económico de la dictadura franquista denominada de la autarquía al desarrollismo. Creo que antes de iniciar la explicación, el desarrollo de esta pregunta, es necesario al menos identificar qué significa ese concepto de autarquía y ese concepto de desarrollo. Bien, la autarquía sobre todo es un concepto implícitamente correspondido con lo que son aspectos económicos, al igual que el desarrollo. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Desde el punto de vista histórico del periodo que nos corresponde estudiar, es decir, de la dictadura franquista, la autarquía es el primer periodo, un primer periodo que abarcaría a grandes rasgos los primeros 20 años del franquismo, es decir, los que irían desde el final de la Guerra Civil Española, en el año 1939, hasta que se aprueba el Plan de Estabilización Económica que dará lugar al desarrollismo en el año 1959. Los últimos años, por lo tanto, se corresponden a ese desarrollo. ¿En qué consiste esa autarquía? La autarquía es, simplificando de un modo gráfico lo que es el concepto económico, diríamos que se trata de apañarnos con lo que tenemos. En definitiva, tendremos que ser capaces de producir para consumir lo que dentro de nuestras fronteras el país es capaz de producir, de fabricar. Daos cuenta que son unas condiciones bastante duras, puesto que acabamos de salir de una guerra de 3 años, con muchos fallecidos, mucha gente que ha sufrido desde el punto de vista de físico, pero también mental, gente que ha tenido que salir al exilio, hay una pobreza extrema, son años durísimos, esos años se van a conocer como los años del hambre, es decir, los inmediatamente posteriores a la guerra civil, es decir, estamos hablando de la década de comienzo de la década de los 40. Explicaré lógicamente qué es lo que significan algunas de las imágenes que nos van acompañando para que desde el punto de vista gráfico tengamos pues una idea mucho más aproximada de la situación española en estos años de dictadura desde el punto de vista social como económico. En la parte inferior de esta izquierda vemos una cartilla de racionamiento que, como veis, se completaban con unos cupones que se iban pegando a esa cartilla, que era sobre todo para extender, ¿no?, lo que son alimentos básicos tipo leche, carne, harinas, ¿no?, que se habían convertido en elementos muy básicos de la dieta, ¿no?, para que uno no muriera de inanición. Vemos aquí las colas que había justamente para ese reparto de la distribución en esas cartillas de racionamiento. Y luego aquí a la derecha tenemos una imagen
muy típica de los años 50 y de los años 60, que es grupos de emigrantes españoles que sobre todo tuvieron destino a otros países de nuestro entorno europeo, como podía ser el caso de Francia, Suiza o Alemania, fundamentalmente, ¿no? Donde se destinaron, bueno, pues una gran parte, lo cual alivió, ya veremos de qué forma se va a traducir esto, la carga, ¿no?, de esa salida al empleo. Y abajo, en la fotografía de abajo, veis que se corresponde a algo que nos va a hacer, va a convertirse en sello de identificación económica en nuestro país hasta la actualidad, ¿no?, que es el turismo, un turismo que necesariamente requería una cierta apertura a la entrada de, bueno, de gentes que provenían de nuestro entorno, también europeo, y que, bueno, se va a convertir sin duda alguna en la industria más importante en nuestra economía hasta la actualidad. Bueno, vamos a pasar a analizar esos aspectos en función de los determinados periodos de la dictadura franquista. El primero de los periodos lo tenéis señalado aquí, corresponden a esos años de autarquía y otro concepto que yo creo que es importante, que es el racionamiento, es decir, las raciones, ¿no?, que eran necesarias ser decretadas por las leyes del régimen franquista con un fin evidentemente intervencionista, es decir, el Estado no deja que haya un mercado libre en cuanto a la venta y compra de los elementos fundamentales y lo que se trataba en definitiva era de paliar el hambre y la miseria que habían venido una vez que finalizó la Guerra Civil Española. ¿En qué se traduce esa nueva ley que se plasma lógicamente en un decreto que, como veis señalado, se aprueba poco después de la guerra? Daos cuenta que se habla del decreto del 14 de mayo del 39, la guerra había terminado un par de meses anteriores, ¿no? El mes anterior en concreto, el 1 de abril, y ¿cuál es la pretensión? ¿Cuál es el espíritu? Sobre todo en esa ley, en ese decreto del 14 de mayo, lo que se pretende es que el Estado controle absolutamente todo. ¿Qué es todo desde el punto de vista mercantil? Pues los precios, el consumo, la producción, también los salarios, es decir, lo que hay que pagar a los trabajadores, sin tener en cuenta un aspecto que es fundamental en un mercado libre, ¿no?, como es la cuestión de la oferta y de la demanda. ¿En qué o cuál fue el origen o la inspiración de esta ley? Pues sobre todo porque Franco tenía como modelo el fascismo italiano, que, como sabéis, ya desde el comienzo de la década de los años 20 venía funcionando. Tendría que hacer aquí un inciso porque, lógicamente, no es solo el hecho de que nosotros, como españoles, o al menos los dirigentes, ¿no?, de la época tuvieron que articular, daos cuenta que también entramos en una fase muy compleja desde el punto de vista de la historia contemporánea, puesto que en el año 39 se inicia la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que eso de apañarnos con lo que tengamos también un poco consecuencia del contexto político en el que nos encontramos dentro de lo que es el marco geopolítico, ¿no?, de Europa. Decía, por lo tanto, que para la aprobación de este decreto del 14 de mayo del 39 se inspira un poco en ese intervencionismo estatal que había caracterizado al régimen fascista italiano. Pero al margen de ese control por la producción, por los precios, por los salarios, también fue característico lo que es el mercado negro, un mercado que se escapaba por un lado al control fiscal y que ponía en el mercado productos bien demandados
con un precio superior, lógicamente, al estipulado, o bien aquellos que se podrían considerar como artículos de lujo en una economía de guerra como la que teníamos, a pesar de que la guerra había terminado, ¿no? En esa época de la autarquía y el racionamiento. ¿Qué es lo que fija el decreto del 14 de mayo? Pues sobre todo es que todo aquel que produce algún elemento fundamentalmente básico está obligado a vendérselo al Estado. Es decir, el Estado se otorga la facultad de comprador exclusivo de lo que se fabrica y produce aquí en España. ¿Cómo se gestiona esto? A nivel, digamos, de la población más humilde, ¿no? Pues sobre todo por lo que hemos ya mencionado y que tenéis aquí una imagen de esas cartillas de racionamiento y de, bueno, pues lo que se tenía derecho a través de esa cartilla de racionamiento y esa colección de cupones que veis aquí explicado. Sobre todo porque a la familia se le otorgaban dos cartillas de racionamiento. Una era para la carne y otra era para otros elementos comestibles de necesidad básica, como os comentaba anteriormente, como podía ser la harina o como podía ser la leche. Se fijaba una determinada cantidad y esa era la que podía comprar por parte del consumidor, que además no tenía mucha capacidad, lógicamente, adquisitiva, ¿no? En esta época. Pero además, no solo los alimentos, sino que fuentes de energía fundamentales, como era el carbón o el petróleo, también estuvieron racionados. Es decir, que podemos hablar de una escasez energética a lo largo de estos 20 primeros años del régimen franquista. A esa necesidad de intervención por parte del Estado, a esa necesidad del control estatal de todo el mercado, bueno, pues se unió una cierta picaresca donde algunos se aprovecharon de una situación de desamparo a nivel general para, bueno, pues, y escapando lógicamente del control fiscal para la venta de alimentos y otros productos, ¿no? Dentro de ese mercado ilegal, es lo que hemos llamado el extraperlo, ¿no? Una palabra, ya digo, que ha pasado a formar parte del vocabulario español y que, si recordáis, podíamos atribuir a aquel episodio que bueno, posibilitó ya el final del bienio conservador, ¿no? Sobre el extraperlo que afectó a la presidencia de Alejandro Lerroux, ¿no? De ahí viene, si recordáis, se trataba de un juego de azar en el cual, bueno, pues se vio involucrado parte de la clase política en un caso evidente de corrupción. Esa es un poco la línea, ya digo, de escasez, de miseria y de hambre, en la cual la España de los años 40 y gran parte de los años 50 se movió. ¿Qué es lo que ocurre desde el año 59? Bueno, pues desde el año 59 hay un punto de inflexión económico y también social. Es cuando se aprueba el Plan de Estabilización Nacional ese año, propiciado evidentemente por un cambio anterior en los políticos que aconsejaban y orientaban la política del general Franco. Hay un cambio de lo que era, digamos, una posición inmovilista, sobre todo por parte de Falange Española. Sabéis que era el partido político de ultraderecha nacida en la Segunda República, fundada por José Antonio Primo de Rivera, y que había formado parte de ese organigrama político de Franco. Estos van a ser sustituidos por personas provenientes del Opus Dei, que es una organización de carácter católico, ultracatólico, fundado por una personalidad española como era Escrivá de Balaguer,
en la cual, bueno, pues este Opus Dei lo que hace es crear y formar un cuerpo de tecnócratas. ¿Qué son los tecnócratas? Bueno, los tecnócratas son personas que tienen un, digamos, carácter, unas nociones de diferentes sectores, en concreto este de la economía, pero que tienen una formación específica. ¿Qué nos podemos encontrar ahí? Pues nos podemos encontrar abogados, ingenieros, economistas, por supuesto, en fin, gente con una formación específica que sustituye a aquellos que habían sido de falange, ¿no? Que no tenían esa formación, digamos, específica o técnica y que sí la tenían desde el punto de vista político. Es decir, esto va a cambiar y estos tecnócratas, salidos sobre todo fundamentalmente del Opus Dei, apostarán por ese reformismo necesario y la necesidad de una cierta apertura al entorno más próximo, me refiero lógicamente a los países de Europa, fundamentalmente, y a los Estados Unidos, claro, como cabeza visible del liderazgo a nivel mundial, un liderazgo reforzado después de la salida de la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué consiste ese plan de estabilización? Bueno, se trata fundamentalmente de acabar con ese intervencionismo estatal que había caracterizado a los años anteriores a la autarquía, ¿no? A esa primera etapa. Y sobre todo intentar darle una cierta liberalización al mercado. ¿Qué significa eso de la liberalización al mercado? Bueno, pues que se dé paso un poco a las normas que rigen un mercado libre. Es decir, que el Estado no controle precios, que no controle salarios. Los controlará, los seguirá controlando de alguna forma, pero no de una intervención tan directa como la había desarrollado anteriormente o hasta entonces, ¿no? Su objetivo, por lo tanto, era poner fin a ese intervencionismo anterior, ¿no? De los 20 años primeros de la dictadura franquista. Y, como estáis viendo por la presentación, bueno, pues va sobre todo enfocado a tres cuestiones básicas. Por un lado, lo que se ha denominado la estabilización de la economía. Además, este plan justamente utiliza ese concepto de estabilización para, primero, reducir la inflación. La inflación, como sabéis, es un término económico que es lo que te mide es el alza de los precios, es decir, el encarecimiento de los productos a nivel general. También apuesta por ejemplo, la congelación de los salarios, es decir, no eran altos, pero así se evita que la producción de cualquier elemento pues también haya que repercutir ese aumento del salario, que en este caso se ha decidido por su congelación, y de otro lado disminuir lo que es el déficit público, es decir, lo que se gasta el Estado. Esto es muy simple, es decir, el Estado recauda a través de los impuestos un determinado dinero y tiene unos gastos, ¿no? Ingresos y gastos. Bueno, pues lo que se trata es que los gastos no superen a los ingresos, o si lo superan, sea un poco de forma atenuada. Ese es el déficit público y por lo tanto lo que se traduce en dos cosas, ¿no? En el incremento de la recaudación de impuestos y en la limitación del gasto por parte del Estado en esos diferentes ámbitos, ¿no? La segunda cuestión sería la liberalización dentro del propio país de la economía. ¿Cómo se articula eso? Bueno, pues sobre todo quitando aquellos elementos que de alguna forma habían actuado hasta entonces como interventores directos, porque decíamos y aplicábamos ese término a la primera parte de la autarquía y el racionamiento de una política intervencionista. Bueno, pues hay una cierta eliminación de esos elementos que intervenían directamente en la economía
y de la reglamentación de una serie de precios fijos a determinados productos, algunos que podemos considerar como básicos. Eso es el segundo de los aspectos que se recoge dentro de ese plan de estabilización. Y el tercero es un signo de apertura, ¿no?, hacia el exterior. Es la liberalización de la economía a nivel exterior. ¿En qué se traduce o cuáles son las características que podemos observar en este tercer apartado? Pues sobre todo favorecer la entrada y por lo tanto bajar lo que son los aranceles, es decir, los impuestos que se cobran al pasar la aduana de aquellas mercancías extranjeras. También favorecer el hecho de que inversores que traigan su capital, es decir, su dinero aquí en España e inviertan en algunos sectores económicos nuestros, también se les podía permitir. Y la devaluación de la peseta, es decir, que pierda su valor para ser más competitivo en el exterior, ¿vale? También España pretendió de alguna forma iniciar un cierto contacto a nivel europeo. Daos cuenta que en los años 50 es cuando empieza a fraguarse por organismos supranacionales importantes como podía ser la Comunidad Económica Europea. Bueno, una vez puestas esas tres cuestiones sobre la mesa, ahora hay que ver cómo se puede llevar a la práctica. Veis ahí sobre el mapa cómo se tradujo fundamentalmente a través de los conocidos como planes de desarrollo, unos planes de desarrollo que tenían un carácter cuatrienal, es decir, una duración de 4 años. El último, el que tenéis del 72 al 75, se frustró porque hubo una crisis económica a nivel mundial, como fue la crisis del petróleo en el año 1973, pero sí que se pudieron desarrollar con un relativo éxito económico aquellos planes cuatrienales anteriores y el desarrollo de esos planes, ¿no?, a través de el incentivo de determinados lugares para que supusieran un relanzamiento económico. Laureano López Rodó fue el comisario al cual se le otorgó la facultad un poco de organización y coordinación de estos planes, que lo que pretendían, entre otras cosas, era incentivar el desarrollo industrial de nuestro país. Como veis, hay zonas industriales muy marcadas, como el caso de Cataluña, el País Vasco, que esas las tenían un desarrollo, o incluso Asturias, lo hemos estudiado, ¿no?, porque eran zonas que desde el punto de vista económico, industrial, tenían una cierta tradición, a la cual se unen otros lugares, ¿no?, como el Levante español o los casos del entorno de Sevilla, Málaga o incluso La Coruña. Se le da un cierto aspecto de la necesidad de incentivarlo, ¿vale? Tenéis ahí señalado por diferentes puntos cuáles son los que de entrada se fueron incorporados en el primer plan de desarrollo, como podía ser las ciudades gallegas de La Coruña y de Vigo, caso de Valladolid, de Burgos, Sevilla o Huelva o Zaragoza, ¿no? Estos fueron los primeros focos, los segundos también los tenéis señalados ahí. Casos de Avilés, por ejemplo, Oviedo, Logroño, Granada o Córdoba, y ya digo que se van incorporando otros lugares, ¿no?, que también podemos considerarlos como centros industriales de una determinada tradición. Bueno, avanzando ya la última etapa, ¿no?, la que va desde el 59 al 73, vamos a encontrar una serie de características que se traducen en tres aspectos fundamentales, como es esa industria acelerada, es decir, la necesidad de que gran parte de nuestra economía esté desarrollada a través de el incentivo a la industria, y
lo que supuso este crecimiento fundamentalmente fue debido a la productividad, es decir, que lo que se hace en nuestras industrias es rentable al fin y al cabo. Los salarios que tienen los obreros industriales son bajos, con lo cual son competitivos en relación al mercado laboral que nos encontrábamos, y también el hecho de que importáramos tecnología de países avanzados y de capital que vino desde fuera e invirtió en las fábricas españolas. De ahí que, bueno, pues todo unido a lo que es el desarrollo propio del consumo, es decir, la capacidad adquisitiva que tenían las familias españolas, pues favorecieron el hecho de determinadas industrias, ¿no? Como pudiera ser, por ejemplo, la de fabricación de vehículos. Sin duda alguna el símbolo del desarrollismo fue el SEA 600, ¿no? De la adquisición de electrodomésticos tipo lavadoras, frigoríficos o televisores, también es muy importante, y el desarrollo de otras industrias, ¿no? Como podía ser la química, la siderúrgica, la naval, que entraron en decadencia ya en los años 80, donde hubo que hacer una reconversión. Al margen de, bueno, del favorecer, ¿no? Otras industrias tipo de bienes, digamos, de uso diario, como puede ser el del calzado, el del vestido, etc. Y sobre todo la identificación de esos lugares, de esas zonas de España donde estamos, donde veíamos anteriormente en el mapa. Bueno, tenemos esta imagen de nuevo, ¿vale? Porque, claro, ¿qué es lo que supuso la emigración? Es decir, la marcha de gente generalmente sin cualificación que se marchaba a otros lugares de Europa. Bueno, pues aliviar un poco el mercado laboral español. Es decir, si la gente se va, los que se quedan son menos y por lo tanto tienen una nueva perspectiva de encontrar trabajo, pero es que además ellos repatrian capital, es decir, lo que ganaban fuera, pues lo mandaban aquí a España. Aquí tenemos otra imagen de ese desarrollo de la industria, en este caso automovilística, y vamos con otras de las cuestiones que se van a transformar, como es la conversión de la agricultura tradicional. Al mecanizarse, vemos aquí la comparativa, ¿no? Entre esas yuntas que vemos de este labrador y este otro ya montado en su tractor. Sabéis que además se produce un éxodo rural, es decir, las condiciones laborales y vitales, ¿no? Supuso que mucha gente tuviera que irse a aquellos lugares donde empezaban a tener un impulso económico, caso por ejemplo de los extremeños que se marchan a Madrid, al País Vasco o a Cataluña, lo cual hace que también el campo se libere de mano de obra. Hay un proceso de mecanización en las labores agrícolas y también la inclusión de los abonos químicos para su utilización en los medios, ¿no? agrícolas de la época. A ello habría que añadir diferentes elementos que podemos considerar diversificadores por el hecho de que el monocultivo se restringe a zonas determinadas y ya se empieza a dar una producción mucho más variada o diversificada, ¿no? Con la producción de materia prima, como es el caso de la leche, de las verduras, ¿no? o de la carne. Eso hace que ya digo, sea más rica la producción. Y también otro de los símbolos que aparecen en esta época son los silos. Los silos fueron promovidos por el Estado y era sobre todo para recoger las cosechas fundamentalmente de cereales, y que en muchos lugares de nuestra comunidad, bueno, pues todavía siguen siendo edificios enormes, siguen existiendo, ¿no? En el caso de Villanueva, por ejemplo, pues lo tenéis ahí donde hoy es sede de la policía local. Eso era el antiguo silo para la recogida del cereal.
Y por último, el sector terciario. Vemos una imagen típica de los años 60 con esos turistas y el hombre vendiendo, bueno, por la alfarería, ¿no?, en una playa de España. Se produce, por lo tanto, el boom turístico en esta época y empieza años 60, años 70, bueno, a cambiar un poco la fisonomía de nuestras playas. Aquellos pueblecitos de pescadores que tradicionalmente lo habían sido empiezan a adaptarse a las necesidades de un mercado turístico que empieza poco a poco a introducirse en nuestro país. Le ofrecemos ese turismo de sol y playa, de servicios, de precios más baratos, que son, ya digo, un incentivo para que la gente acuda aquí. Bueno, con esto terminamos esta pregunta, digamos, 22-11 de la parte B, ¿no?, del siglo XX.